Bueno, muy buenos días, mi nombre es Felipe Zamora Camacho, pero les conozco a Historia de la Psicología del grupo 254. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la psicología precientífica. La psicología precientífica abarca a nuestros filósofos, pensadores, digamos, son grandes hombres griegos que desde los años anteriores pasados dieron origen a la psicología como la ciencia, ¿no? Dice que gracias a ellos existe la psicología filosófica, psicología científica, psicología experimental, que eran, digamos, grandes abarcos para que la psicología pudiera ampliarse y generarse gracias a sus diversos comportamientos, a sus diferentes ramas, pensamientos, análisis de cada uno de ellos. Es importante conocer esta rama, digamos, esta historia de la psicología, porque nos da el comienzo de cómo se fue estructurando esta bella psicología que hoy en día estamos estudiando. Digamos, se puede decir que la psicología es como una ciencia, ya que gracias a los laboratorios, a los diferentes pensamientos, se crearon experimentos en animales, en personas, para ver las diferentes aptitudes, cómo se comportaban, cómo se adaptaban a diferentes medios de comportamiento. Y digo que gracias a ellos podemos ver, observar y también analizar cómo, digamos, cómo los comportamientos ellos se vieron, digamos, podemos tener una, ¿cómo les digo? Un examen, digamos, un pronóstico ya sabiendo todos esas ramas por qué ocurre eso y por qué es una ciencia, se podría decir. Bueno, pienso que la psicología en Colombia abarcó desde 1879 y 1850, hasta estos tiempos, ¿no? Es una gran idea porque me entender los fenómenos psicológicos, estructuralismo, funcionalismo, conductismo y la gestalt. Digamos, las grandes ramas que abarcaron aquí en Colombia es psicoanálisis y el análisis del comportamiento, ya que el psicoanálisis nos ayuda a comprender las diferentes maneras de la mente, digamos, del inconsciente, de los sueños, de cómo la gente pensaba y analizaba. Y el análisis del comportamiento son las diferentes adaptaciones que tienen los seres humanos, comportarse en sí mismo, de cómo adaptarse a diferentes medios y ya obtener un pronóstico de que por qué actúa así, por qué les pasa tal cosa y cosas así. Pienso que como futura psicóloga, o sea, es muy importante comprender y analizar las diferentes ramas, cómo se dio a cabo la psicología, sus comportamientos y todo lo adecuado, cómo se dio todo, cómo fue su historia, es muy importante porque nosotros aprendemos y nos retroalimentamos de la historia de la psicología. Bueno, muchísimas gracias.